3:07 de la madrugada, tenemos por delante todavía una hora de Milenio 3. Una hora con nuestros amigos que nos dicen muchas cosas y seguro que tienen que preguntar mucho sobre los sueños lúcidos, los viajes en el sueño, las aplicaciones de teléfono móvil, yo qué sé. Cuéntanos, Carlos. Vamos a recordar las vías de contacto: correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y la nave del misterio en redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Pues por ejemplo, Antonio nos decía: sincronía, acabo de terminar de ver Origen y acabo de escuchar Milenio. Yaiza nos decía: el tema de los sueños me fascina, es algo que siempre me sorprenderá y me interesará. Elec nos decía: he tenido pesadillas en las que sabía que estaba soñando y dejaba que siguieran para ver cómo acababan. Luis González: ¿quién no ha estado en sueños y ha resuelto un problema en el que estaba estancado? Yo. Luis Ibáñez también nos decía: mi atrapasueños, desde que lo tengo, funciona, 0 pesadillas. Aarón Rodríguez dice que volver a abrazar a sus perros fallecidos en un sueño lúcido es lo mejor que le ha pasado. Ojalá tuviera uno por día. Mar dice que lo que habéis comentado también antes, que le ha pasado que se ha despertado de un sueño y que cuando se ha vuelto a dormir continúa justo donde lo ha dejado. Nos preguntaba por qué ha pasado, por qué suceden este tipo de cosas. Pues es por lo que hemos hablado antes. Probablemente ella tiene más interiorizada esa técnica que para otros sería habría que practicarla, es profeso, y a ella le sale más espontánea. Una cosa que me ha llamado la atención de uno de los mensajes. Hablaba uno de nuestros amigos de haber abrazado a sus perros muertos. Claro, la tentación también, cuando tienes esta capacidad de traer a seres queridos que ya no están con nosotros, evidentemente es fuerte. Eso es recomendable, es peligroso, ¿tú cómo lo definirías? Pues vamos a ver, yo creo que con lo que he explicado antes es lo que sigo pensando, ¿no? Es decir, todo lo que se haga sin un control y sin saber a la buena de Dios tiene su riesgo, ¿no? Entonces, si alguien de verdad quiere practicar el tema de los sueños lúcidos de una manera seria, lo que debe hacer es acudir a un taller de sueños lúcidos, porque, por ejemplo, esto de los seres fallecidos puede tener alguna utilidad cuando, por ejemplo, alguien ha quedado, digamos, yo qué sé, imaginaos, alguien que pierde a un familiar en unas circunstancias en las que no se ha podido despedir, que incluso podría haber habido una pelea antes de... Es decir, esto deja... Desgraciadamente pasa con cierta... Exactamente, te deja como muy mal cuerpo y te deja pues con un cierto trauma que a lo mejor puede durar años, ¿no? Entonces, la posibilidad de hablar con esa persona y pedirle perdón o arreglar esas diferencias que se tuvieran es interesante también como terapia, ¿no? Pero claro, con un seguimiento y un control, efectivamente. ¿Más mensajes, Carlos? Miguel Ángel, por ejemplo, nos decía: científicos japoneses dicen haber creado hace poco una máquina que es capaz de visualizar y grabar los sueños en un futuro cercano. Me da miedo pensar que puede ocurrir en un futuro con la introducción de la tecnología en el reino hasta ahora aislado de los sueños. Uriol, por ejemplo, también nos contaba que le pasa algo curioso. Solo en los sueños escucho melodías preciosas que no existen. Antes de despertar, consciente que estoy soñando, trato de recordar esa melodía para, una vez despierto, escribirla en un blog que tengo junto a la mesita de noche. Aun repitiendo dicha melodía varias veces, cuando decido despertar, esos segundos que tardo en orientarme me hacen olvidar por completo esa canción. Pues seguramente hay técnicas que le podrían ayudar y espero que llegue a componer música maravillosa, porque en el fondo lo que sale de los sueños sale de nuestras mentes, sale de las capacidades que no podemos controlar. Antes de que contactemos con Diego Marañón, que nos tiene que contar una historia bien curiosa, Javier, esta noche sucedía un caso que vamos a solicitar a través de las vías de contacto, que si alguien nos puede dar alguna información, alguien nos puede aclarar alguna cosa, pues bienvenido sea. Posiblemente en semanas venideras tengamos más información, incluso el testimonio de las personas implicadas, pero de momento solo sabemos los datos que nos vas a contar ahora mismo. Pues sí, nos escribía un amigo, Bernardo Roldán. Él nos escribía pues a escasos minutos de comenzar el programa y nos decía
que acababa de recibir información de dos amigos íntimos que aseguraban que pasando por una carretera de Sevilla entre los pueblos de Araal y Paradas se habían topado con una extraña aparición en la carretera. Esto es bastante interesante, Santi, porque creo que es la primera vez que ocurre que recibimos un testimonio en vivo de este tipo de apariciones. Estas personas decían que habían visto a una mujer vestida de rojo al filo de la carretera, que andaba de una forma muy extraña y que entre esos andares extraños lo que les llamaba la atención es que iba demasiado recta. Nosotros hemos intentado localizar a los dos testigos, están atemorizados, muy asustados. Están muy nerviosos. Sí, y no quieren hablar en estos momentos. Es posible que mañana podamos hablar con ellos con calma. Lógico, pero que claro, tiempo de asimilar la experiencia que puede haber sido. Claro, están en un momento en el que no saben ni siquiera explicar lo que les ha ocurrido. Pero nos pedían que por favor lanzáramos la información cuanto antes, porque quizá esta noche alguien que esté pasando por allí, algún oyente que nos lleve en la radio, pues pueda darnos, quizás, si lo hubiera, una explicación lógica de si hay alguna persona caminando por allí o si quizá pues hay alguna señal o algo que pueda inducir a este tipo de confusión, no lo sé. Pues si alguien sabe algo, si alguien ha transitado esa carretera, ¿que nos recuerdas cuál es? Sí, la que transcurre entre los pueblos de Araal y Paradas, en Sevilla. Carretera entre Araal y Paradas en Sevilla. Si alguien ha transitado por ella o va a transitar esta noche y ve algo extraño o algo que sin ser extraño pueda dar una explicación razonable y lógica a lo que han visto estos amigos, pues a través de las vías de contacto se puede poner en comunicación con nosotros y pues intentaremos darle una explicación o intentaremos saber qué es lo que pueden haber visto estos dos. Y ahora sí, vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Diego Marañón, porque uno de los documentos más estremecedores que hemos emitido en la historia de Milenio 3 fueron las transmisiones de radio del caso Manises, el caso protagonizado el 11 de noviembre de 1979 por el comandante Francisco Javier Sáez de Tejada. Él se encontraba al mando, como todos sabemos, de un supercarabel con 109 personas, con 109 pasajeros a bordo, cuando su encuentro con una luz, con un ovni, con algo que no pudo explicar, un objeto volador no identificado a fin de cuentas, le obligó a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises para preservar la integridad física de su pasaje ante lo que él lógicamente consideraba que era una amenaza. Pues bien, hace apenas unos días volvió a suceder algo muy parecido, no en España esta vez, pero que sí ha llegado a la prensa internacional. ¿No es así, Diego? Hola, Santi, buenas noches. Buenas noches. Algo parecido ha ocurrido. En realidad ha salido a la luz hace unos días a causa de que se ha desclasificado el informe en el que se recogía, pero ocurría el 2 de diciembre de 2012 y ocurría en las cercanías del aeropuerto de Glasgow, en Reino Unido. Fue entonces cuando un Airbus A320 de una compañía que todavía no se ha dado a conocer se disponía a aterrizar en ese aeropuerto cuando, al parecer, y según este informe, se encontró con un objeto desconocido que viajaba a gran velocidad. Un objeto que pasó a solo 90 metros por debajo del avión. Como tú dices, las transmisiones, las conversaciones entre el aparato y la torre de control recuerdan poderosamente a esas del caso Manises, porque, en fin, se cuestiona si hay algún tráfico sobrevolando esa zona. La torre de control dice que a ellos no les aparece absolutamente nada en el radar. Le preguntan al piloto si lo puede ver. Él dice que está viendo algo de color entre amarillo y azulado y que es demasiado grande para ser un globo. En ningún momento aparece en ninguno de los aparatos y, en fin, el control de tráfico aéreo afirma que, bueno, no hay registro de ningún otro objeto en esa zona en el momento del incidente. Es curioso porque, y aunque esto no se ha dado a conocer mucho en la noticia que ha salido a la luz, en un radar cercano, en Prestwick concretamente, se informó que se había detectado un eco no identificado a 2.500 kilómetros al este de la posición de ese aparato, del Airbus. 2.500 kilómetros. Sí, 28 segundos antes de que el piloto de este aparato notificase que había algo extraño rondando en sus cercanías. Ese otro radar en Prestwick sí que
detectó un eco que no pudieron identificar a 2.000 kilómetros al este de esta posición. Caramba, si era el mismo objeto, desde luego iba a una velocidad absolutamente endiablada. ¿Hay alguna descripción del objeto o se queda todo en el estricto informe oficial, todo aséptico, o tenemos algún dato más? Bueno, al parecer el OVNI pasó directamente debajo de esta aeronave. Los miembros de la tripulación prácticamente no tuvieron tiempo de poder realizar una acción evasiva o de simplemente poder registrarlo visualmente o gráficamente incluso. Todos ellos coinciden en que el objeto, como te digo, parecía ser de color azul y amarillo o plateado. Dicen que pudiera tener una pequeña área frontal, pero que era más grande que un globo. Y todas estas cuestiones, todas estas consideraciones, Santi, se recogen en un informe voluminoso de la Junta AirProx, que bueno, es un organismo del Reino Unido cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los vuelos, que está avalado por la Autoridad de Aviación Civil, por el Ministerio de Defensa británico, y que ese informe concluye diciendo que la investigación de las fuentes de vigilancia disponibles no pudieron rastrear ninguna actividad que se pareciera a lo que había descrito el piloto, y que los miembros de esta comisión no pueden llegar a una conclusión en cuanto a la posible causa del conflicto con la aeronave. Pues muy bien, Diego, muchas gracias. Nos escuchamos dentro de un ratito con el créalo o no, que cada vez yo ya no sé ni qué creerme con estas historias. Y vamos, no estaba presente cuando se hizo pública la del perro que vas a desvelar hoy, y ya me ha dejado absolutamente inquietante. Recordemos, un perro lazarillo que al parecer mató a 4 personas. Luego te cuento. Cuéntame, porque es que esto me ha dejado absolutamente descolocado. Y ahora vamos a pasar a otra cosa. Yo creo que vamos a volver al territorio del miedo. En este programa, en este mismo micrófono, Iker Jiménez nos ha contado historias de películas malditas, de rodajes que se torcieron, que no fueron como debieran, y por causas absolutamente extrañas. Películas como El Exorcista, La Semilla del Diablo, Poltergeist, El Cuervo, en cuyos rodajes sucedieron cosas extrañas, accidentes, hechos inexplicables, incluso muertes. Algunos creen que estas historias forman parte de la estrategia de promoción de estas películas, que son, bueno, meros trucos publicitarios. Pero las víctimas están ahí. En cualquier caso, son historias que se nos antojan ya lejanas en el tiempo y en el espacio, propias de ese mundo lejano, casi ese mundo de sueños, que es Hollywood, donde todo es diferente. Pero Carlos Largo, que ha venido a acompañarnos esta noche, se ha traído debajo del brazo una historia mucho más cercana. Una historia que sucedió en España y además no hace mucho tiempo. ¿No es así, Carlos? Pues efectivamente, nos vamos a trasladar hasta Barcelona, a la población de San Vicente de Montal. Allí existe una casa de estilo colonial que llama la atención a muchos de los vecinos de este pueblo, y que, bueno, pues parece ser que se construyó a finales del siglo XIX. Es un espacio que contrasta, porque por fuera, en ese paseo, vamos a dar la dirección, el Paseo del Marqués Casa Riera, contrasta por la belleza de su exterior, pero sin embargo el interior es totalmente oscuro y que parece guardar muchos secretos por las estancias y recovecos que tiene por dentro de su espacio, ¿no? La historia nos llega a través del correo electrónico. Nos escribió Carlos Serrano hace unos meses, un fotógrafo español que participó en el año 2010, como tú bien decías, en la producción de una película norteamericana. La película se llama 11 del 11 y estuvo dirigida por Darren Bousman, que es un director conocido por sus trabajos en la saga Saw. Hizo la película, la segunda parte, la tercera y la cuarta concretamente. Bueno, pues este equipo se dirige a esta localidad, a San Vicente, localiza esta casa, una casa que tenía todas las características para formar parte del argumento principal de la película, que era una película de terror, una casa encantada. Lo cierto es que en un principio pues no pasó absolutamente nada, pero las cosas empiezan a tornar
y bueno, pues empieza a caer gente enferma, incluida la mujer del director, de Darren Bousman. Gente que empieza a manifestar sensación de mareo, de vómitos. Gente que se tiene que ir de la casa literalmente porque siente opresión en el pecho. Gente que no creía en este tipo de historias y que empiezan a vivirlo dentro de este rodaje, ¿no? Lo más importante de todo esto es que empiezan a surgir también incluso accidentes dentro del propio equipo y que llega a causar un peligro para las propias personas. O sea, todo esto es el clásico rodaje encantado. Las personas enfermas, como sucedió por ejemplo en Poltergeist, la sensación extraña que tenía todo el mundo en ese edificio Dakota, por ejemplo, de La Semilla del Diablo, los accidentes que también jalonaron, por ejemplo, El Exorcista. Es decir, Javi, que por ejemplo todo esto ya nos suena de otros casos, ¿no? Sí, además esa especie de estela funesta que persigue algunos rodajes y sobre todo, Santi, si te fijas, lo que tienen en común esas películas malditas es que tocan temas oscuros, temas relacionados en ocasiones con el diablo y que precisamente por eso los integrantes de alguno de esos rodajes creen que se sufren esas maldiciones. Uh-huh. Además, en este caso, testigos que confirman que varios de esos objetos que se caen literalmente del techo se desplazaron totalmente solos. Vamos a escuchar a Carlos Serrano, que como decimos es uno de los integrantes de esta película, que cualquiera de nuestros oyentes podría pensar que es algo promocional de la película. Esta película salió directamente en DVD hace ya un par de años, con lo cual descartamos y además por más cosas que vamos a ir descubriendo. Vamos a escucharle a Carlos Serrano. Fue entrar en la casa y de repente como si hubiéramos entrado en un sitio con una gravedad diferente. O sea, notamos como pasar una barrera. Fue muy raro, es que nunca me había sucedido al entrar en una casa que te transmitiera, no sé, como una pequeña opresión en el cuerpo. El segundo ayudante de dirección tuvo un accidente que se partió una pierna. Y al director de fotografía me lo tuve que llevar porque, y esto sí que fue curioso, porque se le cayó un chuco en la cabeza desde la segunda planta y una de las maquilladoras que lo vio todo, vio como el chuco saltaba literalmente y le golpeó en la cabeza. Qué bien lo ha descrito, un sitio donde la gravedad es diferente. Yo te estaba mirando y tú asentías. Tú has estado en sitios donde la gravedad es diferente, ¿verdad, Clara? Sí, alguno que otro, sí. Son sitios que tú entras y no sabes por qué, pero notas una atmósfera totalmente cambiada, ¿no? Como si dentro y fuera algo totalmente distinto. Y decidieron rodar su película de terror, 11-11, que también lo de los 11 últimamente ha dado mucho juego en este programa, en esa casa. ¿Y qué más sucede? Pues lo curioso es que no solo ellos, por eso decíamos que a priori parecería toda una campaña a nivel comercial, ¿no?, para vender esta película. Pero hablando y dando testimonio de todo lo que ocurre en esta casa, pues nos encontramos con Ferran Romanos. Era operario de mantenimiento eléctrico en aquellos años de la casa, una casa en la que tiene lugar varios eventos de alto standing, que se hacen celebraciones, presentaciones. O sea, la casa no ha estado cerrada en absoluto, es decir, se ha estado utilizando, aunque no ha estado viviendo gente en ella, ¿no? Sí que ha estado viviendo gente anterior al rodaje, pero ahora mismo se encuentra en un estado prácticamente de abandono. Uh-huh. Es una casa muy antigua y por eso se dedica exclusivamente para este tipo de eventos, digamos. Ferran, como decimos, es el hermano de la encargada del mantenimiento de esta casa, digamos, de la que organiza todo este tipo de eventos, y él se encargó durante una temporada de cambiar todo el sistema eléctrico y modernizarlo, digamos. Pues bien, Ferran es testigo directo en auténtica soledad en esta casa porque pasó muchas horas solo de fenómenos como portazos, ruidos, pero lo más sorprendente, fogonazos de luz que iluminaban la casa completa prácticamente de noche y sin posibilidad prácticamente de que alguna luz del sistema eléctrico, porque además nos confirmaba que no había conexión eléctrica por entonces, puesto que la estaba iniciando él, instalando. Y pues una serie de fenómenos que le sorprendieron bastante. El más fuerte y el que vivió fue
un ruido ensordecedor cuando estaba colocando, como decíamos, este tipo de cables, y que le llama totalmente la atención en la cocina. Ve un fogonazo que ilumina prácticamente toda la estancia, acompañado de un ruido como si la casa se le cayese encima. Vamos a escucharlo. Y de golpe se oyó un estruendo, pero un estruendo como que retumba la casa, pues un estruendo así. Claro, con que estaba solo, me dio un vuelco el corazón, ¿no? O sea, me pensaba, ¡ah! Aquello que te ahogas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y se vio como una llamarada con el estruendo, ¿no? Y me voy para la cocina. Oye, estaba la cocina tranquila, no se había movido ni un plato, ni un vaso. Y me fui, cogí y salí de la casa, me fui a que me diera el aire, y pensé, bueno, o estás loco. Pues si el electricista nos dice que no había luz, pues ¿de dónde salió ese fogonazo? Y mucho menos de dónde salió ese estruendo. ¿Más cosas? Él bien decía, Ferran, le hemos escuchado, que llegó a pensar que estaba loco, porque se sentía acompañado. Nos decía en la entrevista también que se sentía continuamente observado, como si alguien le vigilase en esa auténtica soledad en una casa que hablamos de grandes dimensiones y además antiguo. Pero le sucede otro capítulo que le llama mucho la atención. Él se encuentra instalando nuevamente una lámpara en una estancia. Estaba subido en una escalera. Son techos de gran altura. Nos hablaba de unos 4 metros o 5 de distancia con respecto al techo al suelo. Y de repente nota cómo sus pies se balancean. De repente la escalera sale violentamente hacia el lado opuesto de la habitación, y lo único que puede hacer Ferran es agarrarse a la lámpara, a una repisa que está cercana, y esperar hasta que directamente decidió tirarse. Así que vamos a escucharlo, si os parece. En una escalera bastante alta, estaba poniendo unos cables que, ya te digo, todavía no tenía luz, estaba solamente montando los cables. Y cuando estaba arriba, haciendo con la cinta aislante y tal, la escalera se me fue. Pero que se me fue literalmente, me dejó colgado. Solamente corrió. O sea, se fue literalmente como deslizando y se fue hasta el final de la habitación. Y me dejó a mí colgado allí arriba, y menos mal que había una repisa, se llama, ¿no? Un sitio donde poderse coger. A última hora, después de mucho pensármelo, claro, me tuve que dejar caer. Y ya, no sé si ya era ya que yo tenía miedo o qué, pero ya por cada habitación que me movía sentía que había presencias. Bueno, ahí se me empezaba a colmar la paciencia, y cuando me bajé de ahí fui a hablar con mi hermana. Le dije, mira, yo lo siento mucho, pero mira, este proyecto que tenemos me parece que lo vamos a dejar, porque yo no quiero volver a la casa, ¿no? A ver si lo he entendido bien, Carlos. La escalera no se cayó, se deslizó. No, de hecho nos mencionaba que la escalera, estas que forman un triángulo prácticamente perfecto, que se puede subir por un lateral y por el otro, y además está, como decía él, a una altura de 4 o 5 metros con respecto del suelo. Él lo único que pudo hacer, como bien habéis escuchado, fue agarrarse a esa repisa y esperar hasta que finalmente pues decidió dejarse caer hacia el suelo. El desplazamiento de un objeto de ese tamaño no es ni mucho menos usual, ni siquiera en casos de poltergeist, ¿verdad, Clara? No. Y además me imagino que esa escalera, precisamente al ser con esa forma triangular y a grandes dimensiones, pesaría lo suyo, porque se supone que tienen que tener una estabilidad. La verdad es que a mí me deja alucinada este caso. O sea, este testimonio además, la forma como él tiene de contarlo me ofrece muchísima credibilidad. Está clarísimo que se llevó... Se puede haber matado, además. Ferran se llevó un buen susto, y con razón. Bueno, si recuerdas, hay un detalle que yo he apuntado rápidamente, que es ese fogonazo en la cocina. Hace solo unos meses tocábamos un testimonio que precisamente antes de producirse una aparición en una guardería de Barcelona, los dos testigos vislumbraban esa luz en la cocina como una especie de fogonazo también, y un enorme ruido, y cuando llegaban allí no había absolutamente nadie. Desde luego es un detalle interesantísimo, pero es que el de esta película 11-11
que si no recuerdo mal fue algo así también como la puerta del infierno, ¿no? Se bautizó así en algunos sitios, y en España tenemos el caso de la campana del infierno, donde también su director fallece en un rodaje cayendo al vacío desde una distancia de varios metros, y donde también, si no recuerdo mal, uno de los ayudantes de cámara de Cuarto Milenio recibió un golpazo muy fuerte en la cabeza por una puerta que se cerró súbitamente sin motivo aparente y que tuvo que ir al hospital porque fue un golpe importante. Javi, mientras Carlos nos sigue contando la historia, hazme un favor, localízame la sinopsis de esa película, que tengo mucho interés en saber exactamente cuál es el argumento. ¿De la campana del infierno? No, de 11-11. 11-11. Pues bien, la casa, como decíamos, está repleta de rincones que todavía están por descubrir. Son... ¿Cómo por descubrir? Sí, por descubrir, porque el equipo de esta película llegó a bajar a una zona, al sótano, que es donde se concentra la mayor parte de los fenómenos, y hallaron habitaciones selladas que parecían que llevaban bastantes años totalmente cerradas. Ferran nuevamente nos confirma que allí, él también, estando en auténtica soledad, y mencionamos una vez más, sin luz eléctrica, tuvo esas fuertes sensaciones de agobio, de vómito, de mareo, que el equipo había tenido durante el rodaje. Y esa zona que te estoy diciendo de abajo del sótano era como terrorífica. O sea, abrías la puerta y ahí sí que se notaba ya un frío no normal, o sea, no una cosa normal de un frío normal, un frío espeluznante, vamos. Y sobre todo cuando te acercabas a la zona del pozo. Me producía vómitos, me producía un malestar general, me producía opresión, o sea, y como un ahogo, una sensación de ahogo, ¿sabes? O sea que coincide exactamente con lo que percibió el equipo de rodaje. Y en las fiestas los actos sociales, etcétera, los invitados también les pasaba lo mismo, o estaban más a lo suyo de la fiesta. No, de hecho hay una escena que nos comentaba su hermana Mariola, en una noche vieja concreta, en el que la gente, fruto del pánico, de esa opresión, de esas sensaciones negativas que vivían, tienen que salir literalmente huyendo de la casa. Todos. Dejan prácticamente la casa vacía, fruto del pánico de esas sensaciones, ¿no? De ese aire negativo que oprime la casa, porque es que muchos tienen la teoría de que la casa enferma. No solo que enferma a la gente que vive allí, sino que llega a producir muertes en muy poco tiempo. Y Ferran también nos va a contar la historia de un vecino. Hablabas de gente que ha vivido allí en la casa. Ha habido varios propietarios, que también forma parte de una leyenda negra de esa casa que vamos a conocer ahora al final. Pero también uno concreto, uno de los últimos moradores de esa casa, un señor que llegó, que era amigo del último propietario y que, bueno, pues tuvo un trágico desenlace. Mira, hay un señor que vino ahí a la casa estando yo al principio, y era un amigo del señor que nos dejaba la casa, ¿no? Y bueno, se instaló allí, se instaló en la casa. Pues, pobrecito mío, duró 3 meses. Y era una persona sana. Pues nada, en 4 días cogió un cáncer y se nos fue. Y es que el hombre se ve que también debía pasar lo suyo durmiendo ahí, porque yo no tendría valor de dormir ahí. Estás dejando, como yo creo que deben de estar todos nuestros amigos ahora mismo escuchándonos por internet o a través de su radio. O sea, existe un sitio así. Existe un sitio así, y que, como vemos, ha causado varios fenómenos en distintos tipos de personas. Gente escéptica, como vemos en el equipo de producción de esta película. Gente también súper escéptica que estaba encargándose del mantenimiento de esa casa y que sigue a día de hoy manteniendo pues este tipo de eventos, este tipo de celebraciones de alto standing, y que bueno, pues esa casa sigue ahí presente y que es conocida por muchos de los vecinos. Pero ¿qué causa ese tipo de energías negativas? ¿O qué puede estar causando esas enfermedades? A día de hoy no se sabe absolutamente nada. No hay una historia, no hay una leyenda, no hay crímenes, este tipo de cosas que suceden en casas que están marcadas. Pues has dado la clave. Mucha gente que ha estado presente en esas celebraciones ha afirmado, tanto a Ferran, a Mariola, haber visto a una mujer que vaga
que va paseando por esas solitarias habitaciones, por esos pasillos. E incluso nos contaba también Mariola que un grupo de investigación, un grupo muy similar al grupo EPTA que colabora con nosotros, gente reputada, de mucha reputación ahí en Cataluña, pues que investigó el caso, que desesperados tuvieron que acudir a estas personas y que, bueno, pues lo que comentaban es que había una fuerte carga negativa en toda la casa y que había un lugar en el que parecía que podía haber muerto una persona. ¿Averiguáis qué lugar podía ser ese sitio? Es el sótano. Claro. El sótano. Vamos a escuchar las voces de Ferran y de Carlos Serrano que nos cierran toda esta historia y que, bueno, que parece ser que existe una persona que como decíamos, anda por esos pasillos y que parece clamar venganza o quizá intenta decir algo, un suceso trágico que marcó el pasado de la casa. La última familia que vivió, una hija murió en circunstancias extrañas, no sé cuáles, pero sé que... Y gente de que venía allí a los eventos habían visto a la chica, no una persona, varias. Habían visto pues la imagen de una chica. Ellas lo contaban y varias personas, no una, varias de las que habían venido ahí. Y sí, se aparecía en una de las ventanas. De hecho, yo conseguí entrevistar a gente que conocía a la chica y a las hermanas y las mujeres sabían que te contaban la historia de que sí, que era muy raro lo que había sucedido, que una chica murió, que no se hizo ningún entierro ni nada raro. Entonces siempre quedó esa sospecha, pero claro, no podían demostrar, nadie podía preguntarse nada, ni desde luego pensar que había sucedido eso. Pues menuda casa. Sí, habéis hablado además hace muy poquito de casas que enferman o que llegan a matar, y este es uno de los ejemplos más claros que tenemos en nuestro país, una historia que nos ha llegado, como decíamos, a través del correo electrónico y que bueno, impacta, desde luego. Pues seguiremos investigando y intentaremos acercarnos a esa casa a ver qué nos encontramos por allí. Esperemos que nada tan terrible, o esperemos que no nos suceda nada tan reseñable. Clara, ¿cuántas casas así puede haber ahora mismo en España? Muchísimas más de las que creemos. Pues no lo sé, no sé qué decirte. La verdad es que con estas características, hombre, así exactamente así, como esta, yo desde luego he tenido noticia de pocas, eso sí, es cierto. Y la verdad es que me ha dejado totalmente impactada, como el reportaje de Carlos, porque hacía mucho tiempo que no oía un caso de estas características con tanta variedad y con tanto siniestralidad y algo de siniestro, vamos. Y si no hubiese ido un equipo de rodaje, no nos hubiésemos enterado de nada. Claro, además eso es curioso, porque si fuera a ser una película efectivamente que fueran a estrenar próximamente o tal, y encima incluso parece que la película no tuvo mucha fortuna, ¿no? Porque si se estrenó directamente en DVD, no. ¿Hemos sabido algo del argumento de esta película? Sí, tengo aquí la ficha técnica y de hecho parece que esa maldición persiguió también a la película durante el estreno, porque pasó sin pena ni gloria. Las críticas que recogió fueron bastante malas, pero efectivamente el sentido más profundo de la película tiene que ver con el mal, y de hecho en España se tradujo como 1111, el mal tiene un nuevo número, y la portada, no sé si os recordará, aquí la tenemos, a esas caretas tan terribles que aparecían en la película El Exorcista, a modo subliminal, ¿no? Proyectadas sobre algunas puertas, por ejemplo, pues recuerda a una de esas imágenes, y trata sobre una niña de 7 años que tirotea a los hombres que habían asesinado brutalmente a sus padres, y que 18 años después de ese asesinato de los padres, la niña intenta buscar el significado de los números 1111 que habían aparecido arañados con sangre detrás del cuerpo de su madre, y dice que mientras se acerca la verdad, el miedo será cada vez más insoportable. No me parece un argumento muy justificable de esto, pero yo creo que es la casa la que previamente estaba... Hombre, la casa es la que tiene la película. Sí. Dime, Carlos. Hay un elemento llamativo también que no hemos contado. En estas habitaciones oscuras, secretas, como decíamos, del sótano, el equipo del rodaje llega a ver una estancia que estaba cubierta por unas maderas. Rompen esas maderas y se encuentran objetos antiguos. Yo le preguntaba a Ferran si podía relacionar esos objetos antiguos con algo de la historia de la casa que le hubieran contado.
Pues bien, Ferran me hace una suposición de lo que han contado vecinos de la zona. Parece ser que allí, durante la guerra civil, se refugiaron algunas personas en ese sótano. Parece ser que hubo personas ocultas y que llegaron a morir en extrañas circunstancias también, con lo cual hay un elemento más que podemos añadir también para intentar dar luz verde a toda esta historia. Luz verde o enredarla un poco más. Fíjate que en tiempos de guerra muchas veces en muchas casas aisladas y en muchos caserones grandes suceden cosas poco relacionadas con la guerra, pero igualmente terribles. Me estaba acordando del caso del doctor Petiot, del caso del doctor Víctor Petiot, que pasó durante años como un héroe de la resistencia francesa, porque se encontraron en su sótano unos restos de unos cadáveres calcinados, y él decía que bueno, que como enlace de la resistencia que era, pues lógicamente pues mataba a todos los nazis que podía, y luego pues se deshacía de ellos en el horno, en la caldera que tenía para la calefacción de su casa. El problema fue cuando las autoridades descubrieron tiempo después que aparte de enlace de la resistencia, pues también se dedicaba a rescatar judíos de las garras de la Gestapo para intentar sacarlos del país. Efectivamente sacó a muchos, pero luego no aparecían en ningún sitio. El doctor Petiot lo que hacía era llevarlos a su casa, asesinarlos, despojarles de todas sus pertenencias, de todos los objetos de valor que habían conseguido salvar de sus casas, y luego quemarlos en esa caldera de su casa y hacerlos pasar luego ante las autoridades o ante sus compañeros de la resistencia como oficiales alemanes muertos. Afortunadamente en este caso se hizo justicia y el doctor Petiot pasó por la guillotina. ¿Qué opinan nuestros amigos de esta historia que nos has contado, Carlos? Pues hay opiniones de todo tipo. Por ejemplo, nos decía Selfmade, nos decía: oh Dios mío, la última familia que vivió, la hija murió en circunstancias extrañas, muchas personas que fueron la vieron. Aitor, por ejemplo, nos decía: escuchando Milenio 3, veremos a ver si dormimos esta noche con los rodajes de cine malditos en varias casas. Por ejemplo, Samboy nos decía también: la venganza inevitablemente en ocasiones se vuelve contra uno mismo. Nancy Lescano: con estas historias no hay quien coja el sueño después. Dark Boss: la semana pasada hablabais de la casa de Amityville y hoy esto. ¿Cuántas casas de este tipo hay por ahí? Eso me preguntaba yo. Y muy cerca de nosotros, porque hace poco tocamos ese tema de casas que matan de La Forest, y justo unos días después, revisando nuestra hemeroteca, me encontraba con otra de esas casas que matan y que durante unos meses estuvo muy cerca de una casa donde viví. Era el número 182 de Bravo Murillo en Madrid, y los medios la bautizaron como la casa que atrae a la muerte. Bueno, dejémonos de casas que matan y de muertes varias, que yo creo que ha llegado el momento de desvelar un misterio que desde hace unas horas que me lo contaron, a mí me tiene en un sinvivir. Vamos a contactar con Diego Marañón de nuevo, que me cuente a mí, porque justo cuando debió de contar la historia yo estaba de regreso a casa en el taxi, no tuve ocasión de escucharla. Esa historia del perro lazarillo que mata gente, que ya me parece lo más rebuscado que he oído en mucho tiempo, y a ver si yo me aclaro y consigo averiguar si ese creal o no es cierto o no lo es. A ver, Diego, un perro lazarillo que mata gente. No, por favor. Un perro lazarillo que se llama Lucky. Encima se llama Lucky. Exactamente. Suerte. Exacto. O sea, suertudo, mejor dicho. Afortunado, sí. La suerte es la que no tuvieron sus 4 dueños, Santi, porque contábamos hace un par de semanas que al primero lo colocó delante de un autobús, al segundo en el borde de un embarcadero, al tercer dueño en un andén de tren, y al cuarto dueño que le colocaron, al pobre, le metió en mitad de un atasco y murió atropellado.
Estos son los logros, el currículum de este pastor alemán, de este perro guía, Lucky, que incluso en esta leyenda urbana que circula por internet nos dice que fue adiestrado por un tal Ernst Gerber, un criador de perros alemán. Ernst Gerber, que tenía que ser un antiguo miembro de la Gestapo. Efectivamente, por lo menos, o un amigo de Santi. Sí. No falla. Y bueno, pues esto es lo que preguntábamos hace 2 semanas, si sería posible que esta leyenda urbana que lleva un tiempo circulando fuese real o no, si hay perros lazarillo como este Lucky que son capaces de guiar a sus dueños no hacia un lugar seguro, sino hacia ni más ni menos que la propia muerte. O sea, estamos hablando de, en teoría, el Aníbal Lecter de los perros lazarillos. Efectivamente. Aquí hay un criterio que no falla nunca, hay un oráculo. ¿Tú qué dijiste? Dijo que era mentira, ¿no? Pues no sé ya qué pensar. Dijo que era mentira, pues normalmente... En fin, claro, tú que eres una persona con criterio y con sabiduría, ¿qué opinas de...? A ver, yo no tengo ni idea, pero yo... No, yo tampoco, o sea... Quiero pensar que es mentira. Yo también quiero pensar que es mentira. Que lo haya dicho Noel me hace replanteármelo, pero... Ya sabéis que el oráculo es Noel, no falla nunca, ¿no? Pero, en fin. Venga, va, desvélanoslo. ¿Te lo cuento? Sí, sí. Bueno, pues te voy a decir primero que la encuesta había quedado con un falso el 57,5% de nuestros oyentes y como verdadero la daba el 42,5%. O sea, hay un 42,5% de nuestros oyentes que tienen muy poca fe en la raza canina. Efectivamente. Si hablásemos de la raza humana, el porcentaje se dispararía muchísimo. Sí, bueno, en este caso nuestra audiencia, Santi, por fortuna, ha acertado. La historia es falsa, no tiene ni pies ni cabeza, es un bulo que lleva corriendo un montón de años por internet, que incluso ha llegado a oídos de escuelas, ¿no?, que se dedican a adiestrar este tipo de perros y que inmediatamente pues se han apresurado a desmentirla porque, en primer lugar, estos perros pasan por una serie de controles y de entrenamientos muy estrictos. Ellos siempre dicen que en el caso de que esto pudiese llegar a pasar, pues, hombre, siempre existen accidentes, ¿no? Jamás ese perro habría sido otra vez asignado a otro... digamos que a otro dueño, ¿no?, porque habría que apartarle de este programa de perros guía y por lo tanto nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque parece ser que los animales en este caso no nos van a jugar ninguna mala pasada. Pues qué gran argumento para una película, la verdad se ha dicho. Yo es que me lo estaba imaginando, además, después de hacer una de estas, pues poniendo la carita que pone mi perro cuando hace una teastada y esos ojos de si yo soy muy bueno y moviendo ligeramente el rabito. Pues Lucky incluso en ese momento estaría perfectamente reteado. Sí, además es que incluso hace unos meses, Santi, y esto es muy curioso, algunos investigadores en la Universidad de Cambridge publicaron un estudio en el que, digamos que concluían que algunas especies animales, entre ellas los perros, tienen en el cerebro una serie de sustratos que llevan a la conciencia y que por lo tanto los seres humanos no son los únicos dueños de esa capacidad. Así que cuando muchos de nosotros miramos a los ojos de nuestra mascota, podemos estar ya un poquito más seguros, gracias a este estudio, como te digo, de la Universidad de Cambridge, de que en esos ojos hay algo más. Los perros son buena gente. Bueno, a ver, Diego Marañón. Venga, que vamos de disgusto en disgusto. ¿Con qué nos vas a perturbar la mente esta semana? Como decía Goma Espuma, nada más que de sufrir y de sufrir. Bueno, vamos con una nueva leyenda urbana, Santi, para vosotros ahí, para Noel especialmente y para toda nuestra audiencia. Ha acertado Noel, es una cosa... Sí, algo no va bien. Que bueno, esta leyenda urbana es curioso porque tiene algunas variantes. Yo te voy a contar más o menos 2 y luego que nuestra audiencia decida. Todo comienza en una noche absolutamente de frío extremo. Se habla de incluso 22 grados bajo cero en una carretera de Estados Unidos. En una de las versiones. Luego veremos que para la otra nos vamos a situar en España y verás por qué. En esa carretera de Estados Unidos, completamente congelada, viajan un par de amigos. Con el hielo tienen un accidente. Una de las personas, el varón, se queda en el asiento del conductor inconsciente y su acompañante sale despedida y queda absolutamente, digamos que congelada en la carretera, no queda como un bloque de hielo.
Al cabo de unas horas este hombre despierta, se da cuenta de lo que ha pasado e intenta, digamos que reanimarla. Llama a la ambulancia viene, pero se encuentran con un cuerpo absolutamente congelado. Intentan ponerle una vía, pero no hay manera de inyectar en su cuerpo ninguna sustancia porque está absolutamente duro, congelado. Se decreta y se levanta, ¿no?, acta de que esta persona ha fallecido, la acompañante. Pero lo curioso es que cuando llega a la morgue y la dejan en el depósito, al cabo de unas horas, cuando ese cuerpo va descongelándose poco a poco, esta persona toca en la puerta del depósito y se dan cuenta todos que, aunque han pasado varias horas, hasta 6 o 7 horas, esta persona está con vida. La otra variante, Santi, solamente por dejarlo ahí, es la que sitúa esta leyenda en España, y fíjate qué curioso, porque cuando la sitúan en España, la víctima es la suegra del conductor. Bueno, si la sitúan en España y es la suegra, con todos los respetos para las suegras que son madres y hoy es el Día de la Madre, alguno la dejaba directamente en el témpano. En 7 días resolvemos. En 7 días resolvemos. ¿Qué decís vosotros, Javi? Demasiado increíble, yo voto que no. Yo también soy partidario de que no. ¿Clara? A mí me parece muy increíble, pero yo conozco un caso de alguien que con un accidente quedó tirado en una cuneta y estuvo pues varias horas, y cuando lo encontraron tenía principio casi de congelación y de rigor mortis, y luego resultó que estaba vivo. Oráculo. El oráculo dice que es falsa. Pues yo le llevo la contraria al oráculo y voy a mojarme por primera vez y voy a decir que es verdadera. Bueno, pero yo, con todos los respetos, Santi, yo me apunto lo del oráculo aquí. Yo pongo falso como decisión vinculante, como veredicto. Pues nada, muchísimas gracias, Diego. La semana que viene averiguaremos qué es esto de la criogenización express esta que nos has propuesto. Eso es. Y nada, yo creo que sí. La hipotermia tiene un gran poder conservador. Lo veremos. Un abrazo, Santi. Un abrazo. Pues terminamos un Milenio 3 diferente. De verdad que ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y me sentiré muy aliviado cuando llegue Iker Jiménez de nuevo la semana que viene. Clara, que muchísimas gracias por acompañarnos todo el programa. Nos has aportado un montón de cosas y, oye, que ya te tendremos por aquí más seguido para abusar de tu conocimiento. Cuando queráis. Javi, que nos vemos mañana. Sí, mañana te veo, creo que sales de tu cara oculta, ¿no? Y sí, vuelves a plató, por fin. Mañana me sacan del ranchito y voy en mesa como las personas mayores, y además vamos a tener tema de conspiración de los buenos. Pues ahí nos vemos, Santi. Hasta ahí mañana. Nos vemos en Cuarto Milenio. Carlos Largo, que se te ha echado de menos. Ha sido un placer, de verdad, y muchísimas gracias por haberme invitado y a haber podido reencontrarme de nuevo con todos los oyentes. De verdad que muchísimas gracias a todos. Esta es tu casa. Mucho antes de la gloria y la inmortalidad, mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo, mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No parece, es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba, no sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso.
Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando a 450 leguas al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miento. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quité. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano, una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, estoy muy mal herido. Despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos. Poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. Dios. ¡Ayuda! Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios,
A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, bueno, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo, Alonso. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran?
¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas, un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura a modo de secreto.